Y para seguir un poco con lo que hemos iniciado y sin estorbar o tratando, ¿no?, de no estorbar ni de interrumpir nada que esté siendo bueno en el corazón de las personas, procurando unirme, ¿no?, a todo lo que el Señor quiere hacer y quiere derramar entre nosotros, sí creo importante, ¿verdad?, el poder dar un inicio, ¿no?, a lo que va a ser el tiempo en la comunión en la mesa del Señor. Voy a seguir un poco con el tema que se nos ha estado enseñando. Gracias damos a Julio por su tiempo con nosotros, acerca de la importancia que tiene la apariencia de piedad y la negación de la eficacia de la misma. Es algo que debemos de encontrar la solución a un problema bastante común en el cristianismo. O sea, cuando nosotros leemos ese texto de 2 de Timoteo 3:5 y podemos leer la lista de esos hombres peligrosos de los últimos tiempos, nadie puede decir yo no soy este. Muchas veces en la vida tenemos apariencia de piedad todos. Y como él trataba de enseñarnos usando esa metáfora de los escudos de bronce de los tiempos de Roboán, ¿verdad?, el hijo de Salomón, que necesitaban frotarlos, ¿verdad?, cual Moisés necesitaba cubrir su rostro para que las personas no vieran que la gloria de Dios se estaba apagando cuando bajó de Sinaí. Roboán es una profunda lección para todos nosotros. Él era un joven, él era un hijo llamado a reinar, a tener un ministerio. Y él, creyendo en una libertad o una mejor existencia para su vida, pensó que su manera de pensar, su manera de gobernar, su manera de reinar era mejor que la de su padre. Y curiosamente lo que él llamó libertad fue el sufrimiento de todo su entorno. A veces en la vida las personas que más se quejan de la autoridad de otros son los que a la postre ejercen mucho más autoridad sobre otros, porque esa dificultad para sujetarse es una clara evidencia de lo que realmente somos o son en su corazón. Entonces, cuando estamos hablando de esa apariencia, esa forma, es la palabra, es el término que Pablo utiliza, forma, ¿verdad? Es una forma que en el exterior habla bien de nosotros, pero en el interior no habla bien. Esa es la gran realidad a la que nos enfrentamos. El apóstol Pablo dijo en la epístola a los romanos, en el capítulo 2, en el verso 20, un paralelo perfectísimo cuando está hablando a los doctores de la ley, a los judíos, a los escribas, a los fariseos, a los entendidos. Dicen que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Es la misma palabra. Pero sin embargo, él viene diciendo, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Este es el gran problema el que enfrentamos y tenemos que encontrar una solución porque la verdad la aceptamos. Podemos tener un arrepentimiento, pero mañana volvemos a confrontar esta dificultad. Y tenemos que pedir a Dios que nos dé una idea clara y concreta de dónde está la solución para poder no tener una forma de piedad negando la eficacia de ella, sino tener la forma del hombre piadoso, del hombre pío, y con la eficiencia y con el corazón y con la actuación que realmente necesitamos exhibir para la gloria de Dios y para nuestra propia experiencia. Me gustaría que pudiéramos abrir las Biblias en el capítulo 7 de Romanos, en el verso 24 y 25. Y ahí, si me permitís, unir esta expresión como una declaración que nos va a ayudar a vencer o a evitar la apariencia de la piedad.
Y a partir de aquí trataremos de llegar a la mesa del Señor entendiendo cuál es la conducta y cuál es la condición adecuada para poder participar del pan y participar de la mesa y participar del vino. Si yo pudiera poner un título al tiempo, que va a ser corto, que voy a estar con vosotros, relacionado con este sermón introductivo, ¿verdad?, hacia lo que queremos en esta tarde dirigir, que es la cena del Señor, lo titularía Miserable de mí. Sería un buen título. O sencillamente podríamos titularlo Aprendiendo a juzgarme a mí mismo. Este es el asunto, este es el punto donde va a estar tu victoria. Esto es el momento donde tú vas a dejar de estar dando brillo a una vida que no lo tiene, donde realmente estás tratando como muchas veces de ir un poquitín más adelante sin entender una realidad. Ahora, cuando estamos leyendo los últimos versículos del capítulo 7 de Romanos, estamos ante la declaración de un apóstol, de un hombre de Dios, de un hombre mucho más experimentado que cualquiera de nosotros, de un hombre con un ministerio posiblemente más grande que cualquiera de nosotros, de un hombre entendido en los caminos del Señor, de un hombre fiel, de un hombre humilde, de un hombre cristiano, de un hombre que era capaz de decirle a otros: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero ahora este hombre va a decir una expresión contundente, y no es una expresión en la cual podemos decir, bueno, es que esto es parte de una verdad, porque después viene el capítulo 8 con el versículo 1 y dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa verdad no contradice la verdad anterior. Y ahora nosotros nos encontramos con esta expresión: miserable de mí. ¿Quién me libra de este cuerpo que me lleva a la muerte? ¿Quién me puede librar de esta contradicción interior que constantemente vivo? ¿Quién me puede librar de tener una apariencia de piedad y no ser eficiente en ella? Miserable de mí. O sea, la expresión no deja lugar a dudas, la expresión alcanza la significación que quiere alcanzar. El apóstol está diciendo de sí mismo: yo soy un miserable. Y soy un miserable porque vivo con una situación que me lleva hacia otras situaciones que no quiero, pero que no puedo evitar. Entonces yo ahora aquí necesito un poquito de imaginación, un poquito de teología, un poquito de idea bíblica para ver qué es lo que quiere decir el apóstol. No, el apóstol está usando una retórica, una metáfora, está tratando de hacer una alegoría de Adán desde su estado inocente hasta su caída y a la redención en Cristo. No, que va, el apóstol está hablando de un judío que está tratando de cumplir la ley por medio de las obras. Yo creo que no. Yo creo que el apóstol está hablando de un cristiano, de un creyente, de un hombre regenerado que tiene una complicación y tiene una contradicción interior que le lleva a tratar de cumplir en la carne aquello que la ley, que la verdad de Dios, que la vida cristiana exige de él. Cuando nosotros comparamos nuestra vida con Jesús, comparamos nuestra vida con Dios, cuando nosotros vemos la alta exigencia de santidad que Dios demanda de aquellos que dicen que caminan con Él, no cabe otra expresión en ninguno de nosotros, porque nadie es suficiente. Tú y yo, como Pablo, tenemos que decir miserable de mí, porque esta es mi realidad. Claro, observa que lo que el apóstol Pablo ha descubierto, y podríamos decir que el corazón, el motor, la enseñanza de este texto, de esta conclusión en este capítulo 7, lo tendrías en el verso 9, ¿verdad?
que el mandamiento, ¿verdad?, tomó ocasión, y en esa ocasión el pecado por el propio mandamiento vivió y yo morí. Sencillamente, el hombre que realmente creía capaz de poder vivir para Dios se dio cuenta que era un ambicioso, un codicioso, un egoísta, silencioso. Y se encontró que esa verdad a él le mató. Y ahora llega a esta conclusión: miserable de mí, ¿quién me libra de esta realidad? Si tú miras a tu vida, si tú eres honesto, si tú te das cuenta de la de veces que realmente el pecado se enseñoreó de nosotros, lo cuentas y te faltan memoria para acordarte. Por lo tanto, estamos ante una realidad importante a la hora de vivir un cristianismo eficiente. Tienes, hermano, hermana, amigo, que aprender con la ayuda de Dios a juzgarte a ti mismo. A juzgar la intención que hay y que se desarrolla en ti, a juzgar el pecado en ti. No solamente, como digo, a verlo, no llega con verlo, tenemos que juzgarlo. Y una vez que lo juzgamos, tenemos que limpiarlo por medio, por supuesto, no de nuestra obra, sino de la obra de la cruz. Entonces ahora nosotros tenemos tres aspectos fundamentales para juzgar lo que representa bíblicamente el juicio del pecado. El fundamento que tenemos es la cruz, para nosotros poder ver cómo se juzgó el pecado y desde ahí poder actuar hacia nosotros mismos para poder juzgar nuestro pecado. Y en el juicio de nuestro pecado, en el examen de nuestro pecado, en el examen de esas actitudes que son absolutamente contradictorias, entonces tener un arrepentimiento genuino, no un momento emocional donde lamento lo que siento, pero mañana vuelvo a ser el mismo. Este tipo de arrepentimientos los hay en la Escritura. Esaú pataleó porque perdió una primogenitura. Se dio cuenta de lo que había perdido. Lloró por ella, pero no pudo alcanzarla. ¿Por qué? Porque no tuvo un verdadero arrepentimiento. Judas estampó sus sexos, se colgó de un árbol cuando realmente vio con claridad el acto que había hecho, condenando, traicionando al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y pidió misericordia y comprensión, pero sin embargo su arrepentimiento tampoco fue un arrepentimiento para vida. La iglesia de Corinto recibió una palabra y se arrepintió para vida. Entonces los creyentes, o sea, ya no estamos hablando de la conversión, estamos hablando de la vida en Cristo. La vida en Cristo nos muestra una exigencia y esa exigencia es la que tenemos que estar dispuestos o no a vivir. Esa es la fe de la que nos habla la Biblia. Esa es la fe que no es fingida. Esa es la fe del Hijo de Dios. Esa es la fe preciosa. Esa es la fe que se prueba. Esa es una realidad que es la que nos va a dar la actitud adecuada y correcta para poder tratar con nuestro interior. Quiero decirte que en esta tarde es muy importante reflexionar sobre esta palabra. Miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Ahora dice el verso 25, vaya alivio, vaya respiro que encontramos aquí. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es el Señor nuestro. Pero si tú observas este texto y lo observas con un poquito de intención cognitiva, de comprender lo que aquí se nos está diciendo, entonces lo que viene ahora sobra. Es como que, pero oye, estamos elevados y ahora de repente me encuentro con un jarro de agua fría otra vez sobre mi corazón, pero no me ha llegado uno. Miserable de mí. Bien, estoy de acuerdo, lo reconozco.
¿Quién me libra de este cuerpo que me lleva a la muerte? Estoy de acuerdo, soy consciente de muchos de mis actos. Soy consciente de muchos de mis pensamientos. Soy consciente de que hay errores en mi vida. Soy consciente de que necesito cambios urgentes. Pero no juzgo correctamente el pecado. Y aquí hay un espacio que es lo que hace que muchas veces nuestra vida sea repetitiva en las mismas experiencias. Entonces, ahora decimos, ¿quién me libra de este cuerpo que me lleva a la muerte, no? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Qué he encontrado en Jesucristo? Primeramente, lo que no podía hacer por mis fuerzas, obedecer una ley que exigía una vida que yo no podía dar. He encontrado en Cristo la bendición de no tener una condenación. He encontrado en Cristo la vida que es por el Espíritu. Observa que cuando hablamos de la vida que es por el Espíritu, el apóstol Pablo, el mismo apóstol que escribió la epístola a los romanos, nos enseña en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14, dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu porque se tienen que juzgar espiritualmente. Entonces, él viene a continuar diciendo, ¿quién instruirá la mente del Señor? ¿Quién le ha enseñado? ¿Quién le ha dado a él primero? Él viene a decir que el hombre espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Y él te va a concluir diciendo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, es la palabra correcta, que nos ayuda a discernir espiritualmente aquello que no me tiene que decir otro, porque el propio Espíritu Santo me lo tiene que enseñar a mí. Porque por mucho que me lo diga otro, si no me lo enseña el Espíritu Santo, no será más que un momento de emoción, que mañana será recurrente en mi vida. Esto es así, queridos hermanos. Entonces, tenemos que tener una actuación que sea absolutamente invasiva. Entonces, ¿cuál es David? Que de repente es hablado por Natán y él ve más allá de lo que un hombre le está hablando. Él es convencido por el Señor mismo de su maldad y él juzga su pecado con la palabra profética de Dios. Este es el asunto. Esto es lo que está haciendo Pablo, juzgando en su corazón aquello que no es correcto. Eso llevó a David a su arrepentimiento. Eso llevó a Pedro a su arrepentimiento. Eso llevó a Pablo a su arrepentimiento. Pero eso llevó a Judas y a Esaú a un arrepentimiento infructuoso. Entonces, en esta tarde tenemos que hacer una interiorización y una valoración que realmente comprenda lo que significa y representa juzgar nuestro pecado. Como digo, no es difícil hablar de la Biblia, no es difícil cantar a Dios, no es difícil a veces levantar una oración, pero juzgar tu pecado es muy complejo, porque te das cuenta que es reiterativo. Entonces, Pablo, ¿qué nos está enseñando? Nos está enseñando que muchas veces los creyentes, los cristianos, tratamos de vivir espiritualmente en la carne, en conceptos carnales. Y esto es un agotamiento, es una frustración absoluta y constante. Ahora observa lo que dice el apóstol. Y estamos yendo en la dirección, creo, que venimos y hacia dónde vamos. No estamos dando una vuelta o una dirección diferente. Ahora dice, así que yo, esta es la conclusión de Pablo. Así que yo mismo, tú mismo, yourself, myself, tú mismo, yo mismo. No mires para otro, mira en este momento para ti. Piensa en las palabras que el apóstol está dando. Yo mismo con la mente
tengo entenderes, ideas, pensamientos gloriosos y cristianos. Lleno mi mente de verdades absolutas. Me empapo de la soberanía de Dios. Me lleno de su grandeza, de su control. Todo está en sus manos. Nosotros estamos en sus manos. Pero, de la misma manera que con mi mente yo sirvo a la ley de Dios, con mi carne, y usa el mismo verbo, sirvo a la ley del pecado. Pablo era capaz de ver estas dos realidades. Y si no ves estas dos realidades, una, o no eres un verdadero creyente, nacido de nuevo, y otra, estás en una situación muy peligrosa. Muy peligrosa. Una situación que puede traer a la vida, evidentemente, un disgusto innecesario. Entonces, ahora mira hacia ti mismo y reconozco. Pablo dice, yo con mi mente sirvo a la ley de Dios. Yo acabo de escuchar la palabra, yo acabo de estar orando, mi mente está dirigida a Dios. Pero en este momento hay una realidad posible en la vida de algunos de nosotros donde estamos encontrando esta otra ley, esta otra realidad, esta otra verdad que nos harta, que nos cansa y que es recurrente y constante en nuestras vidas y que no podemos obviarla y que no podemos evitarla y que tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer con esto. Pues, ¿qué tenemos que hacer con esto? Juzgar nuestro pecado. Entonces tú ahí entras a tu realidad y ves esa verdad que contrastada, donde esas dos expresiones, miserable de mí, gracias doy a Dios por Jesucristo. Miserable de mí, gracias doy a Dios por Jesucristo. Miserable de mí, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me libra de esta carne y de este cuerpo que me lleva a la muerte? Wow. Es tu batalla, hermano, es mi batalla. Es una dirección que vivimos, contemplamos constantemente. Y es la razón por la que muchas veces no avanzo y no llego a ir más allá de una apariencia de piedad, de tener una forma de piedad. Pero ¿dónde está la eficacia? ¿De qué poder hablamos? ¿Del poder que va a transformar a otros? ¿O del poder que me transforma a mí? ¿De qué piedad hablaba el apóstol? Cuando hablamos de Jesús y cuando decimos existiendo en forma de Dios, aún la propia palabra nos hace una diferencia para cuando habla de forma relacionada con hombres y habla de forma relacionada con el Señor. Existiendo en forma de Dios. Él, en la forma de Dios, contenía absolutamente todas las características divinas. Pero nosotros, teniendo forma de, no tenemos muchas veces las características. Y eso nos hace un poquito miserables, ¿verdad? Pero eso que lo diga el apóstol, esto no es para esta hora. Es una realidad tan grande como la verdad de Dios. Ahora vemos que gracias damos a Dios por Jesucristo. Señor, ayúdanos a juzgar nuestro pecado. Y vamos un momento a Mateo 7. Y vamos a ir a un texto que sabemos de memoria, y es el texto del debate, es el texto muchas veces de la batalla que a veces observamos en otros. Es un texto con el que a veces nos defendemos.
Y ahora dice el Señor Jesucristo: no juzgues para que no seas juzgado. Ya tenemos una suma de verdades. Pablo nos dice: el espiritual lo juzga todo, él no es juzgado por nadie. Sabemos de qué está hablando. Estamos hablando de las palabras del apóstol en Romanos 7, 24, 25 y estamos aprendiendo a juzgarnos a nosotros mismos bíblica y correctamente. Miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Yo con la mente sirvo a la ley de Dios, con la carne sirvo a la ley del pecado. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que ya no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y ahora nos dice Jesús: no juzgues para que no seas juzgado. O sea, ¿qué te está diciendo? Primeramente te está diciendo que cuando tú estás juzgando, no te estás percatando de que a ti no te gusta que te juzguen. Había una historia de un hombre muy didáctica y muy ilustrativa. Era un hombre que llevaba una ropa llena de retales bien marcados, bien evidentes, que ya eran muy llamativos a los ojos de los que se cruzaban con él. Entonces le preguntaron: ¿por qué llevas ese traje? Y él dijo: cada remiendo es un defecto de un hermano. Y me recuerda a los defectos de los hermanos. Y le dice: bueno, ¿y ese tan grande que llevas en la espalda? Dice: ese es mi defecto, pero no lo veo. Así es la predicación. Así somos todos nosotros. Por eso la palabra nos enseña que haceros pocos maestros, porque vais a recibir mayor condenación, mayor juicio. Porque no solamente estamos ante el juicio de Dios, sino ante el juicio de personas que están viendo nuestra vida diariamente. Mi esposa, que vive muchas horas, muchos años, duerme conmigo, me conoce. Mis hijos, mis hermanos con más años, todos los que me conocen saben perfectamente que la palabra viene en contra de la propia voz que la presenta. Y tengo que decir, o aprender a decir, o rogar al Señor que me enseñe a decir: miserable de mí, para poder traer el remiendo o el retal o el parche al frente, porque es el que realmente a mí me importa. Cuando yo veo mis defectos, aprendo a tratar los tuyos. Pero para ver mis defectos, tengo que juzgar mis defectos. Tengo que juzgar todo aquello que contradice a Dios en mi propio corazón. Y tengo que juzgarlo bien. Porque si no, yo no voy a tener un elemento de fuerza participativa en la propia iglesia donde yo estoy viviendo. Ahora observa la gran enseñanza que nos da el Señor. Dice: porque con el propio juicio con que juzgamos, estamos siendo juzgados. Tenemos el verbo juzgar, y con la medida con la que mido, yo voy a ser medido. Ahora, observa el gran consejo de Jesús. Esta expresión es tan conocida, dice: ¿y por qué miras la mota? La Reina Valera dice la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo importante ahí? Y no ves el principal problema, que es mi problema y que es tu problema. ¿Queremos ser eficientes y no aparentes? Juzga tus problemas. Para poder ver la paja, yo tengo que aprender a juzgar mis problemas, los cuales la propia enseñanza de Jesús dice que lo que veo en otro hermano es una mota y lo que tengo en mi ojo es una viga. Aquí estamos en una hipérbole, en una exageración contrastada para poder aprender. Dice: ¿o cómo dirás a tu hermano,
déjame sacar esa paja de tu ojo. A veces nos rayamos, ¿verdad?, en querer arreglar tantas y tantas cosas, ¿verdad? Y nos estamos olvidando de sacar lo que tengo en mi propio ojo. Y ahora, ¿sabes qué te dice la palabra? Aparente. Pon ahí esa palabra. Apariencia de piedad. O si te suena muy fuerte, pon hipócrita. ¿Qué es la hipocresía? Es la apariencia de piedad. Es eso. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Hijo, juzga tu vida. Saca primero los asuntos importantes de tu vida, los que molestan. ¿Y sabes qué va a ser el resultado? Vas a tener una eficiencia en el juicio hacia otros. Este es el equilibrio del que estamos hablando. Entonces nosotros vamos en esta tarde a tratar de tener una reflexión que ya hemos tenido, estamos teniendo, y vamos a tratar de llevar nuestro corazón a una valoración delante de Dios, donde yo voy a tratar de ver esa viga, este asunto que me está molestando, para actuar en consecuencia. Y actuando en consecuencia, entonces yo voy a tener o voy a concluir en un estado adecuado para poder participar del pan. En el contexto en el que Pablo enseña acerca de la Santa Cena, usando los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, repitiendo las propias palabras que Jesús enseñó a sus discípulos cuando estableció esa cena del Señor, esa última cena. Él está diciendo a esta iglesia que tienen que juzgarse. Me gustaría que pudierais reflexionar de corazón sobre este principio y unirlo a todo lo que en este día estamos escuchando, para darle el énfasis, para darle la profundidad, para convertirlo en algo que es realmente, que viene a golpear fuerte y que viene a entrar para poder gobernar en nuestros corazones. Putin está tratando de doblegar Ucrania para gobernar. Y Jesús nos enseñó que nosotros no podemos vencer a un hombre fuerte si primeramente no lo atamos. Entonces tenemos que entrar con la fuerza del Señor para poder establecer el gobierno de Cristo por la unción del Espíritu Santo, no por nuestras obras, sí con nuestro deseo y con toda la fuerza de nuestra voluntad y con la gracia de Dios y con la unción del Espíritu, principalmente. Entonces, en este momento se produce una reflexión que nos ayuda a pensar correctamente. Ahora, ¿dónde yo puedo ver esto? Cuando tú lees Isaías 53:6 o Isaías 53:10, ¿qué ves ahí? Es un texto muy conocido. Isaías 53:6 dice que el Señor cargó sobre él nuestro pecado. Isaías 53:10 dice que él puso su vida en expiación por nuestros pecados. Entonces, para poder entender qué es el juicio al pecado, tenemos que entenderlo siempre desde la perspectiva de la cruz. Ahí tenemos la doctrina fundamental. Y ahí es donde nosotros podemos ver que Cristo sufrió el juicio de Dios, o sea, Él llevó el castigo de nuestro pecado. Y llevando el castigo de nuestro pecado, sufrió cual pecador por sus pecados. Ahora, si tú te paras en estos dos versículos, y hay muchos en el Nuevo Testamento y muchos que sabemos de memoria, Él fue hecho pecado, Él fue hecho ofrenda por el pecado,
para yo ser hecho una justicia de Dios en él. Es la reflexión hoy, ¿verdad? Para poder participar de este pan. Por un lado, ¿qué ves? Cuando tú vienes a la cruz, hay dos aspectos fundamentales de la expiación llevada a cabo por Cristo a tu favor. El primero de todos es que Él se identifica contigo. O sea, ¿qué se identifica conmigo? Él toma mi lugar de pecador y sufre por mis pecados. Y ese sufrimiento es la ira de Dios derramada en el Hijo en la cruz del Calvario. Eso es lo que enseña Isaías y eso es lo que enseña el Evangelio. En este sentido, si Él primeramente no se identifica conmigo, yo no me puedo identificar con Dios a través de Él. El segundo aspecto es que yo me identifico con Él. Él se identifica conmigo cargando mi pecado. Yo me identifico con Él siendo agradable a Dios. O sea, en Él yo ya puedo venir delante del Padre porque han sido juzgados mis pecados y yo puedo actuar con un juicio santo hacia mi propia vida por la propia unción del Espíritu Santo. Por eso un cristiano no es llamado a la derrota, un cristiano no es llamado a esto, un cristiano es llamado a vencer. Y la derrota está en no saber juzgar tu pecado. Cuando tú piensas en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en los versos 7 y 8, ahí tienes lo mismo que en Isaías. Y te viene a decir estas palabras: Cristo en los días de su carne, con gran clamor y ruego y lágrimas, clamó a aquel que lo podía librar de la muerte. Ese era el clamor de Cristo. Él estaba diciendo al Padre: puedes librarme, puedes pasar de mí esta copa. Pero sabemos perfectamente que eso no podía ser. Pero ¿a quién le estaba diciendo sus palabras? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios omnipotente no podría librar de la muerte a Jesucristo. Sí, pero sabemos que no podía ser porque no estaba en el propósito redentor de Dios. Convenía al Padre, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, de perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Él está clamando a aquel que lo puede librar, sí, pero sabiendo que no lo va a librar. ¿Qué dice lo siguiente? Pero como hijo, y a causa de su temor reverente, fue escuchado, y como hijo aprendió obediencia, y fue perfeccionado y fue constituido en el autor de la eterna salvación de todos nosotros. Ahí vemos el pecado juzgado, en Cristo Jesús. Ahora, esto trasladado a nosotros, tiene que convertirse en una herramienta espiritual, que nos dé una vida espiritual y que nos evite una apariencia espiritual. Cuando esto se olvida, queridos hermanos, entonces entramos en la apariencia o en arrepentimientos, como digo, que no son definitivos. Ahora mira de nuevo el texto que estamos leyendo, estamos ya terminando. Dice: no des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Son palabras fuertísimas de Jesús. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesucristo? Si había algo desagradable, maldito, impuro, eran los perros y los cerdos. ¿Y lo santo qué es aquí? Lo santo es aquello que se sacrificaba en el altar para dar gloria a Dios. Era aquello que sobraba de la carne de los sacrificios, de la cual muchas veces los mismos sacerdotes participaban y comían en comunión con el Señor. ¿Cómo vamos a tomar eso y lo vamos a tirar a los perros?
¿Y sabes por qué hacemos esto? Porque no juzgamos correctamente las cosas. Cuando juzgamos correctamente las cosas, lo santo glorifica a Dios. Y esto es lo que tratamos de vivir en este día, en esta tarde. Lo que tratamos de pensar es: Señor, agrádate de mí. Señor, gracias porque en ti fueron juzgados mis pecados. Señor, dame la sabiduría espiritual para poder juzgar mi pecado. No me permitas vivir en un libertinaje confundido. No me permitas vivir en una fantasía confundida. No me permitas vivir en una liberalidad confundida. ¿Cuál iglesia de Corinto, verdad? ¿Qué le dice el apóstol? Sacar a ese pecador de entre vosotros, juzgarlo, para que su carne sea condenada y su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Limpiaos de la vieja levadura, celebrar la fiesta con los panes de santidad y verdad. Cuando tú juzgas, tienes que limpiar. Y esta es la actitud que en esta noche tenemos que tener para levantarnos a partir el pan. Vamos al capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Y ahora vamos a dar ya la entrada al tiempo que tenemos por delante. Ocupando unos minutos y haciendo solo un poquito, una pequeña reproducción de lo que la Biblia nos enseña acerca de la Santa Cena en su propio paralelismo con la Pascua, ¿verdad? Sabemos que el pueblo judío, la noche que mataban el corderito pascual y celebraban la liberación de Egipto, cantaban unos salmos que los tenemos entre el Salmo 113 y el Salmo 118, el Jalel hebreo. Y ahí en cada casita el padre de la familia tomaba esa copa de vino y tomaba un poquito de hierbas amargas y pronunciaba la bendición y citaba la palabra de Dios en los salmos. Después tomaba una segunda copa y ahí daba el pan sin levadura. Y con la misma llevaba un tipo de masa que recordaba al trabajo y la esclavitud en Egipto. Y después levantaba una tercera copa. Esa tercera copa fue la que levantó Jesús. Y dijo, en esta copa, añadió, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Recuerda que Él enseñó que esa noche se iba a producir algo que no se volvería a repetir nunca en la experiencia de los apóstoles. Él aquella noche diría, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino de Dios. Esa es la cuarta copa, la que beberemos en la eternidad y disfrutaremos en la eternidad con el Señor. Esto es lo que vamos a recordar en esta noche, el juicio que Cristo sufrió por mis pecados, la identificación que yo tuve con Cristo para poder ser aceptado por Dios, el poder juzgar mis propios pecados, el poder decir miserable de mí y el poder ver la grandeza de dar gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pero ahora el apóstol les recuerda y les dice, mira, este mandato yo lo recibí del Señor. Yo no estaba a la noche que Jesús compartió el pan con los suyos, pero a mí el Señor me habló, como hoy el Señor nos habla a través de su palabra. Y recordó, cada vez que bebéis de este vino, cada vez que tomáis este pan, estáis haciendo una memoria de mí.
lo hacéis en memoria de mí. Por lo tanto, cada vez que hacéis esto, recordáis mi muerte hasta que yo vuelva, hasta que yo venga. Pero ahora el apóstol va más allá, deja el fundamento, pero ¿qué es lo que nos enseña? Y con esto dejamos esta reflexión para que ya cada uno enfrente de Dios, enfrente del Espíritu Santo, decida lo que tiene y debe de hacer en esta noche. Él acaba de hablar las palabras de Jesús, pero cuando tú ves el contexto del 27 al 34, Pablo nos da una enseñanza importante a la iglesia. No vamos a leerlo todo, no tenemos tiempo para poder desarrollarlo todo, pero él ahora dice en el verso 27, o sea, lo que ya viene diciendo y que después interrumpe, dice: de manera que cualquiera que come de este pan o bebe de esta copa del Señor indignamente, inapropiadamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto no es una broma. Yo aquí no estoy potenciando el temor y el miedo a la vida de nadie. Estoy tratando de repetir lo que el propio apóstol dice: a veces mi condición no es la adecuada y me levanto emocionalmente. O me levanto sin que nadie me pare por unos momentos y me lleve a una reflexión para poder juzgar un poquito mi propia vida delante del Señor y llegar a una conclusión. Esto es lo que te pido en esta tarde. Sé perfectamente que la gracia de Dios te ha hecho salvo a los que estáis en Cristo Jesús. Pero no es una barbaridad lo que te estoy diciendo. Toma un tiempo para juzgar bajo la luz de Dios un poco tu vida y actúa en consecuencia. Dice verso 28: por tanto, ¿qué nos está enseñando? Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Quién se tiene que probar? ¿Es Dios quien tiene que probarte o es tú a ti mismo? ¿Eres tú a ti mismo? ¿Bajo qué influencia? El Espíritu Santo. Entonces, después de este momento de reflexión, entonces, coma así del pan y beba de la copa. Esta reflexión tiene que ver con aprobación. Dios te aprueba por medio de esa comunicación, en la misma manera que el Señor te ha dicho por su Espíritu que eres su hijo. ¿Te ha comunicado que eres su hijo? En la misma manera el Espíritu Santo en esta tarde te va a dar esta aprobación a tu corazón, si estás en Cristo. Y si no lo estás, no tenemos nada que decir al respecto en este sentido. Dios tiene que comunicarte este momento. Dios tiene que aprobarte. Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin juzgar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es juzgar el cuerpo de Cristo? Bueno, esto es tan amplio como lo que se nos acaba de decir, cuerpo y sangre del Señor, como la propia iglesia, que es el cuerpo de Cristo. O sea, tiene que haber en tu vida, en mi vida en este momento, una aprobación en la que comprendo la iglesia y comprendo el concepto del cual voy a participar en esta mesa. Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin juzgar el cuerpo del Señor, está comiendo juicio
para sí mismo. Y no es su juicio, es el juicio de Dios. Por eso júzgate a ti mismo. Porque si no lo haces, Dios te juzgará. Es serio lo que estamos hablando. Lo que podemos ver en el verso 30, y como consecuencia de no escuchar lo que estoy enseñando, dice el apóstol Pablo, hay muchos que están como enfermos y debilitados espiritualmente, y muchos han muerto. Verso 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, entonces tu juicio entra en contacto con el juicio de Dios y la disciplina de Dios a tu vida. ¿Te suena esto? Entonces eres castigado, pero aquí la palabra castigar no es condenatoria, eres disciplinado. De repente aprendes a entender tu vida, a juzgar tu vida, a juzgar la iglesia, a juzgar a otros y a limpiar aquellas cosas que deben de ser erradicadas. Qué gran contraste. Si somos juzgados por el Señor, no somos condenados con el mundo. Y aquí la expresión catacrino está hablando de condenación. O sea, el mundo sin Cristo va hacia la condenación. Y Pablo está haciendo la comparativa a los creyentes, diciendo, es mejor juzgarnos bajo la luz de Dios, bajo la luz de la palabra, bajo el juicio de Dios, y en ese momento aprobarme a mí mismo como hijo de Dios, sin pecados, sin asuntos en esta tarde que arreglar. Si tienes que pedir perdón a alguien, pídele perdón en esta tarde. Levántate y pídele perdón. No te levantes a compartir el pan si tienes asuntos que están pendientes en tu vida. Si hay pecados ocultos, pide perdón a Dios como hemos cantado hace un momento. Por favor, aprende a juzgarte a ti mismo y encontrarás un equilibrio, una eficiencia y evitarás la apariencia de piedad. No te molestará ni la presencia de otros, ni la opinión de otros, ni el consejo de otros, ni la valoración de otros, que a veces tan mal llevamos. Aprenderás a amar a más que aquellos que llenan tu corazón. Tu corazón será ensanchado como aquel a quien se le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pero aprenderás a vivir en el Espíritu. En esta tarde hay cosas, seguro. Tómate un tiempo para reflexionar. Y en ese tiempo, levántate aprobado por Dios. No se trata de salvación, ya la tienes. Aquí Pablo no está hablando de salvación, está hablando de otros asuntos. Aquí hay hermanos enfrentados con hermanos. ¿Cómo vas a levantarte a participar del pan? ¿Cómo? Es una aberración. ¿Con qué nos animamos? ¿Levantamos nuestro canto al cielo y miramos para otro lado o juzgamos mirando la cruz donde yo fui perdonado para que Él fuera juzgado? Y si Él me perdonó, ¿cómo yo no voy a perdonarte? Esto era lo que pasaba en Corintio. Cada uno llegaba a su manera, cada uno traía su teología, cada uno traía su pensamiento y cada uno sabía dar gracias a Dios y gloria a Dios a su manera. Pero lo que dice Pablo, esto es una aberración.
Y Pablo les dice, por favor, juzgaros a vosotros mismos, examinaros, probaros para que participéis dignamente de la mesa del Señor. Creo que es importante lo que estamos hablando. Y si apelamos a la sangre de Cristo, y si apelamos al sacrificio de Cristo o a la resurrección de Cristo, entonces nuestra vida tiene que mirar al cielo y decir, miserable de mí, ¿quién me libra de esta condición que me lleva a la muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, gracias. Si Él no estuviera ahí, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero yo no soy Él. Yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero hay una realidad en mí que se somete, se sujeta y es obediente a la ley del pecado, aun cuando yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Qué paradoja y qué verdad tan grande. Por eso, a veces tenemos tanto frío entre nosotros, porque no juzgamos nuestro pecado. Pecado, error, no tenía mala intención, hay tantas cosas con las que vestimos nuestros pecados. Vale, está bien, pero lo importante es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que participes de esta mesa limpio, aprobado por Dios. Que luzcas con su fe, su sangre, su sacrificio, su misericordia. Y que en el fondo Él te esté viendo y te diga, hey, hijo, la gracia es maravillosa en ti, pero ¿y qué pasa con Julio? ¿Y qué pasa con Manuel? ¿Y qué pasa con ese pensamiento? ¿Qué hacemos con esto? José Carlos hoy nos está predicando de la perfección. Ahora le ha dado una de Wesley. No. Soy el más necesitado posiblemente en esta tarde. En la medida que crezco en años en Cristo, soy más consciente de esta realidad. Y yo pensaba que no, que los años me darían una ganancia. Claro, me han dado una ganancia de conocimiento, un baño de realidad. Esto es lo que vivió el apóstol Pablo, un baño de realidad. ¿Y ante eso qué hago? Actúo. ¿Y cómo actúo? Me examino a mí mismo. Y cada día voy venciendo esas batallas en el nombre de Jesús. Para ser mejor en la iglesia y para ser mejor para Dios. No son obras, pero tengo que hacer muchas cosas. Entonces no estoy predicando nada que no esté escritural y sea bíblicamente cierto. La cruz lo pagó todo y en la cruz el pecado ha quedado juzgado y condenado, limpiado, quitado y echado a la profundidad del mar. Amén. Pero yo y tú, con nuestra mente servimos a la ley de Dios, pero con nuestra carne servimos a la ley del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues ahora yo pediría que en este momento sé que es un momento de seriedad y sé que está siendo, como digo, una jornada maravillosa, ¿verdad? Pero sí pediría que pudiéramos recogernos personalmente, individualmente, y que no te vayas de aquí
sin haber participado de la comunión en el cuerpo de Cristo. Pero antes, aprueba tu vida bajo el juicio aprobatorio de Dios. Tómate un tiempo para esto. Y tómate un tiempo, como digo, para pedir perdón si es necesario, a quien tengas que pedirle perdón. Tómate un tiempo para reflexionar, y si en el examen, y es muy probable que muchos o algunos, o Dios quisiera que todos, no hay nada y está todo correcto delante del Señor, adelante, aunque sigues siendo un miserable, como decía Pablo, y tienes que dar gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Pero levántate y disfruta. Estoy convencido que hay creyentes nuevos que posiblemente hoy va a ser un día inolvidable para ellos. Pero como digo, a veces los más viejos son los que más estamos aprendiendo de estas realidades. Y somos conscientes de que en la que avanzamos en nuestro interior, anhelamos ser revestidos de lo celestial. ¿Por qué? Porque somos conscientes de muchas cosas que nos estorban y nos molestan. Y sabemos que aún en las mejores condiciones estas cosas siempre van a estar molestando. Gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén.